cruzó una segunda vez con la historia de la literatura universal. En este caso examinó aquella carta que acababa de recibir y que le había dejado en la mesa junto con el resto del correo oficial relevante según sus asesores. Se trataba de una petición, una más pero especial. Un francés de 43 años, experimentadísimo piloto, solicitaba ser admitido en un convoy para incorporarse como piloto de reconocimiento en el Mediterráneo. El solicitante apenas podía vestirse solo, ni girar la cabeza hacia la izquierda, lo que implicaba que no podía detectar a un avión enemigo por ese lado. Todo esto se debía a innumerables fracturas en accidentes aéreos sufridos en el pasado. Pese a todo, el solicitante insistía en que todavía podía ser útil a su país y a los aliados como piloto gracias a su enorme experiencia. El presidente estadounidense dejó la carta sobre la mesa, meditó. Quien había escrito aquella petición no era alguien común, por eso había llegado hasta la mesa del presidente de Estados Unidos. Eisenhower asintió en silencio, aprobó la solicitud. Ese espíritu era el que necesitaba para ganar aquella maldita guerra. Anton esperaba con ansia la reacción a su carta. Llegó en el correo de una mañana cálida. Cuando Anton recibió la respuesta del presidente, no solo lo dudó, lo que tenía preparado hacía muchos días, semanas. Solamente faltaba un detalle, algo que no consideraba ser particular importancia. Solo era un libro más, pero aún así se preocupó de embalar bien las hojas y remitir el manuscrito a sus editores. Ya había publicado 5 novelas con ellos. La mayoría eran relatos épicos sobre la historia de la aviación basados en sus propias experiencias en Europa, el Atlántico, África y Sudamérica. Aquel nuevo relato, no obstante, era algo diferente. Se trataba de una gran metáfora. Anton cruzó el gran océano en dirección a Europa a los pocos días, pero le ordenó ir al norte de África. Allí tendría la misión. No discutió. Sabía que con sus heridas del pasado no estaba en situación de exigir nada. Una vez, en una base de la Francia Libre en Argelia, le asignaron un moderno P-38 Lightning. Necesitó varias semanas de adiestramiento para familiarizarse con el nuevo cuadro de mandos y su tecnología, pero al final volvió a volar. Fue una sensación maravillosa aquel reencuentro con el cielo azul, las nubes y los grandes horizontes sin fin. Lamentablemente, en su segunda misión estrelló el avión. La investigación confirmó que el avión había sufrido un fallo mecánico que había detenido el motor. Pero aún así Anton, que una vez más había sobrevivido, tuvo que quedarse 8 meses sin pilotar. Para él se trataba de una condena injusta, pues él no había sido el culpable del accidente, pero cayó y aguantó. El general norteamericano Eicher permitió que por fin Anton volviera a volar tras ese periodo de meses en tierra. Pero la nueva orden que llegó tarde, el mal ya estaba hecho. Y es que Anton había tenido que sufrir no solo que le alejaran del aire, sino las acusaciones de ser el colaborador del régimen de Vichy. Anton era demasiado conocido y su nombre era usado como moneda de cambio para acusaciones políticas de unos y otros. Hasta el propio de Gaulle le acusó de ser colaboracionista de los alemanes. Anton cayó en una profunda depresión. Fue entonces cuando empezó a beber de forma incontrolada. La mañana del 31 de julio de 1944, Anton subió de nuevo a un P-38 modelo P-5 no armado y partió en una novena misión de reconocimiento. El ejército estadounidense estaba preparando la invasión del sur de Francia, lo que luego dominaría la Operación Dragón, y necesitaban de más informes sobre los movimientos de tropas alemanas en esa región. No sabemos exactamente qué pasó. Anton no regresó nunca de aquella misión. Le atacaron por la izquierda y no pudo ver el
subió en las malas condiciones el avión? ¿O el aparato sufrió un nuevo error mecánico? La perfección no era frecuente en la construcción de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hasta hay obras de teatro norteamericanas sobre el asunto. Por ejemplo, por si sienten curiosidad, Liam, todos eran mis hijos, de Eunice O'Neill, pero volviendo Anton a su desaparición, no sabemos nada, pudo saber cualquier cosa. Mientras en Nueva York, su editor leía aquel manuscrito que Anton le había enviado antes de alistarse en las fuerzas francesas, en el norte de África, se quedó perplejo. ¿Qué era aquello? ¿No era una novela como El aviador? 1926. Correo del Sur, 1928. Vuelo nocturno, 1931. Tierra de hombres, 1939. O Piloto de guerra, 1942. Era otra cosa completamente diferente. Ni siquiera sabía si quería publicarlo o no. Pero entonces llegaron las noticias. Anton había caído en el frente europeo, el piloto de pilotos, uno de los aviadores más audaces de la historia, a la par en un escritor difícil de clasificar, había muerto. El editor se quedó mirando aquellas páginas. Era su testamento literario. Anton siempre había cumplido, incluso si aquel texto era extraño, merecía ver la luz, publicó el libro. Un piloto germano reclamó en 2008 que él fue quien abatió el P-38 modelo P-5 de Anton en el sur de Francia, en las costas próximas a Marsella, pero que al saber quién era el piloto prefirió no admitirlo en ese momento. Las investigaciones posteriores no habían confirmado ese hecho. Es muy improbable que un piloto alemán pudiera saber quién era Anton, uno de los más famosos periodistas, escritores y pilotos franceses de la historia. Pues los aliados no revelaron la identidad hasta que varios días después de la aparición de su avión, quizás el octogenario piloto alemán de 2008 solo buscaba publicidad. ¿Es posible? Es difícil saber la verdad sobre el pasado. Pero, ¿quién era Anton? Apenas unos meses después de la desaparición de su avión, el último manuscrito de Anton se publicó en Estados Unidos y luego en Francia, con un notable éxito de crítica y público, aunque nadie tenía muy claro si se trataba de un cuento para niños o de una gran metáfora sobre la existencia del hombre. El texto era inesperado, peculiar, diferente. Trataba sobre un niño que vivía en un asteroide, el numerado B612. Es donde había 3 volcanes y una rosa y donde el peculiar protagonista niño tiene que luchar contra los árboles de baobab que amenazaban con echar raíces en el planeta. De hacerlo, quebrarían el asteroide en 1000 pedazos. La rosa es más bien engreída y siempre tiene un comentario negativo para el niño, que un día decidiría abandonar su pequeño asteroide para viajar y conocer otros mundos. Es uno de esos viajes. El pequeño príncipe del asteroide B612 llegará a un lejano planeta llamado Tierra, en donde conocerá a un aviador que camina perdido por el desierto. Los diálogos entre el protagonista y los diferentes personajes del relato no tienen desperdicio, perplejos de ironías y críticas a nuestra sociedad, empeñada en destruir la ingenuidad de los niños para que estos terminen aceptando la cruel realidad del mundo gobernado por los adultos y sus innumerables prejuicios, incoherencias e injusticias. A la gente le apasionó y aún sigue gustando a grandes y pequeños. Cada uno lo lee de su visión y el texto le aporta enseñanzas diferentes sobre la vida. Hoy día, los investigadores que han profundizado en la vida de Anton consideraban que el relato que se publicó tras su muerte tiene mucho que ver con los días que siguieron a un accidente de Anton en los años 30. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando este quedó
junto con su copiloto, perdió en medio del desierto del Sahara, hasta que fue rescatado por un beduino cuando estaba a punto de morir por deshidratación. Era el relato fruto de las alucinaciones por la falta de agua y el sol cegador. Fuera como fuese, El Principito, que sí se llamaba aquel relato o novela corta, sigue desesperando enorme interés del público y crítica. El avión de Eindhoven de Saint-Exupéry curiosamente fue recuperado en octubre de 2003. El 7 de abril del 2004, los investigadores confirmaron que se trataba de un P-38 modelo P-5. No había impactos de balas en los trozos recuperados, pero quedó mucho avión enterrado en el fondo del mar. Y también es posible que fuera en el fuselaje, que no se recuperó, donde estuviera la respuesta de aquel fatal accidente, o ataque militar. Es casi imposible aceptar un fallo humano en alguien que pilotaba desde los años 20. ¿Qué fue lo último que pensó Anthony? Muchas preguntas y pocas respuestas. Aunque quizás él dejó todas las respuestas a esta existencia de locos que no nos ha tocado vivir en El Principito, muchos creen que se trata de un simple cuento de hadas, de un relato infantil, pero para mí ese libro es la obra de alguien que ha visto la muerte de cerca muchas veces en su vida. Las reflexiones de alguien así merecen la pena leerse.